Hay derrotas que no se cuentan solo en votos, se cuentan en hechos, y eso fue precisamente lo que ocurrió este 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante semanas, Estados Unidos intentó restarle relevancia al debate solicitado por Cuba sobre el bloqueo económico, comercial y financiero, pero La Habana insistió en que la situación había alcanzado un punto de urgencia que requería una discusión internacional. ¿Por qué ahora? Porque Cuba aseguró ante Naciones Unidas que el problema ya no era solamente el bloqueo histórico, sino una nueva escalada de medidas que incluyen restricciones energéticas, mayores dificultades financieras, obstáculos para el comercio internacional y una amenaza de agresión militar directa. Y el resultado de esa primera batalla diplomática fue contundente. La Asamblea General aprobó abrir el debate con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. Es decir, pese a los intentos de Washington por evitar que el tema llegara al Pleno, el debate ocurrió y ocurrió ante todo el mundo, porque más allá de las diferencias políticas con el gobierno cubano, el mensaje diplomático fue claro. Una amplia mayoría de países consideró que las consecuencias del bloqueo debían ser discutidas. Hace décadas dejó de ser solamente un asunto bilateral. Las propias características de las sanciones, especialmente sus efectos sobre bancos, empresas, transporte y comercio de terceros países, convirtieron la discusión en un tema internacional. El intercambio fue directo. Estados Unidos defendió una posición conocida. Las sanciones forman parte de su política exterior. Existen excepciones humanitarias para alimentos y medicinas, y la crisis económica de Cuba responde principalmente a decisiones internas del gobierno cubano. Washington mantiene que su política busca presionar a las autoridades de la isla, aun cuando todas las evidencias muestran el impacto diario en la población. Nada nuevo en ese argumento, pero la respuesta del canciller cubano Bruno Rodríguez buscó cambiar completamente el enfoque del debate. No habló solamente del bloqueo comercial, habló de un sistema más amplio de restricciones, de sanciones financieras, de dificultades para acceder a créditos internacionales, de bancos que limitan operaciones, de empresas y navieras que evitan relaciones con Cuba por temor a sanciones, de un cerco energético que afecta la capacidad del país de garantizar combustible y servicios básicos. Y aquí apareció una de las preguntas centrales del debate. ¿Qué ocurre cuando una excepción existe en los documentos, pero en la práctica los actores económicos temen involucrarse con Cuba por las consecuencias financieras o legales? Esa es precisamente la diferencia entre el argumento estadounidense y la denuncia cubana. Mientras Washington habla de sanciones específicas, La Habana habla de un efecto acumulativo que termina afectando sectores completos de la economía y la sociedad. Por eso, Cuba insiste en que ya no se puede hablar únicamente de un bloqueo económico, comercial y financiero. Su denuncia apunta a un cerco económico, financiero, energético y logístico, pero este debate tuvo un elemento adicional: la urgencia. La delegación cubana afirmó que no llegaba a Naciones Unidas solamente para repetir una denuncia histórica, sino para alertar sobre una escalada que considera peligrosa, el impacto del cerco energético y la amenaza de agresión militar directa. Ese fue uno de los puntos más delicados del intercambio, porque llevó la discusión del terreno económico hacia el terreno de la seguridad internacional. Estados Unidos intentó mantener el tema dentro del marco de su política de sanciones, y Cuba intentó demostrar que las consecuencias trascienden la economía y afectan la estabilidad regional. Ahora bien, es importante poner los hechos en perspectiva. El debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas no significa que el bloqueo vaya a desaparecer mañana. La ONU puede expresar posiciones políticas, aumentar la presión diplomática y generar un costo internacional, pero no puede obligar directamente a Estados Unidos a cambiar sus leyes internas. Sin embargo, el resultado político de esta sesión fue evidente. Cuba logró que su denuncia fuera escuchada nuevamente en el principal foro multilateral del mundo. Consiguió colocar sobre la mesa una discusión que ya no gira solamente alrededor de un bloqueo económico, comercial y financiero, sino sobre las consecuencias financieras, energéticas y extraterritoriales de un sistema de sanciones que tiene efectos mucho más allá de las fronteras cubanas. La imagen que queda después del debate es una paradoja diplomática. Por un lado, la mayor potencia económica y militar del planeta defendiendo una política que año tras año enfrenta críticas de una amplia mayoría de naciones. Y por el otro, a la mayor parte del mundo que reconoce la situación humanitaria de la isla y la vinculan directamente con Washington y sus medidas coercitivas unilaterales, mientras confirman que Cuba no es una amenaza. La pregunta queda abierta:
¿Hasta cuándo puede mantenerse una política que la mayoría de la comunidad internacional considera contraria al espíritu de cooperación y diálogo que representa Naciones Unidas? La respuesta no estuvo este 7 de julio, pero una cosa quedó clara, que Cuba no es una amenaza y el bloqueo sí, y debe estar en el centro del debate mundial.